Sean todos ustedes bienvenidos a Agenda Regional. Pamela Blas Castro les da la bienvenida empezando una nueva semana de entrevistas. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Víctor Onofrio. Han habido elecciones internas en el partido político Frente Amplio y una sorpresa, ¿no? Porque quien iba a candidatear por un movimiento independiente a la alcaldía, la señorita Sandra González, se ha unido a este partido político y ha sido en elecciones internas elegida como candidata para la alcaldía de Moquegua. En un momento más vamos a hablar con el ingeniero Víctor Onofrio, que a propósito en elecciones internas también fue elegido para candidatear y postular para el gobierno regional. Bien, Pensión 65 aclara que ninguna autoridad o funcionario del Estado puede quitar la subvención económica a usuarios del programa, ¿no? Pensión 65 alerta a la ciudadanía a no dejarse sorprender y denunciar estas acciones irregulares de autoridades, funcionarios y candidatos que ninguna injerencia tienen en los mencionados mecanismos de ingreso y o salida del programa. Asimismo, y en salvaguarda de los derechos de sus usuarios, Pensión 65 anuncia que procederá a denunciar estos hechos ante el organismo electoral competente. En las últimas horas, diversas denuncias de usuarios y ciudadanos a través de los medios de comunicación dan cuenta que en dicha región alcaldes en ejercicio, funcionarios y o candidatos al gobierno municipal de algunas provincias y distritos estarían anunciando que condicionarían la permanencia de los usuarios en el programa social dependiendo si son favorecidos o no con su voto en las elecciones municipales de este año. Imagínense, a tal punto estamos llegando, así es que hay en varias provincias de diferentes distritos se está dando estas denuncias y esperemos que aquí en Moquegua no esté sucediendo ello, ¿no? En Hilo tampoco. Si es que hubiera alguna denuncia al respecto, comuníquese con Pensión 65 o con nuestro medio de comunicación, que vamos a pasar por sobre todo a informar lo que viene sucediendo. Muy bien, y el fin de semana todos hemos podido apreciar un reportaje de Cuarto Poder, en donde los gobiernos regionales ahora son el punto de atracción de los medios nacionales para el tema de investigación sobre algunos actos de corrupción. De 25 gobiernos regionales, 22 son investigados. Este es el reportaje que presenta Cuarto Poder, sin embargo, nos genera a nosotros los ciudadanos sobre todo una preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando con el proceso de descentralización? ¿Lo quieren hacer ver mal para centralizar nuevamente los recursos? ¿O es que verdaderamente este sistema de descentralización ha necesitado de un soporte mayor, creo, desde el Estado para evitar estos problemas de corrupción y enfrentarlos sobre todo y generar un ambiente de fiscalización? Claro está que quienes hacen la fiscalización son los consejeros regionales y de la forma como hoy día usted elige a los consejeros regionales, por ejemplo, si una lista ganadora lleva a la cabeza a un candidato favorito, va con todos sus primeros consejeros regionales y generalmente se ha visto que son los consejeros del oficialismo. Entonces estos consejeros nunca van a fiscalizar, nunca le van a decir nada a la autoridad, solo los consejeros de la minoría que salen por los movimientos o partidos políticos que perdieron son los únicos que posiblemente podrían fiscalizar. ¿Pero cuántos son? Pueden ser 2, pueden ser 3 y algunos incluso de estos 3 se pasan al oficialismo. Entonces, ¿de qué fiscalización estamos hablando en los gobiernos regionales? ¿De qué mecanismos de control? Veamos el reportaje. Ofrecieron tantas veces hasta el cansancio, pero una vez en el poder, a las promesas se las llevó el viento y apareció la traición y el descrédito. Confío en Dios que esto será justicia. Yo no tengo nada que ver con atentados. A 4 años de concluir el mandato de los gobiernos regionales, el marcador juega en contra de sus propias autoridades. La caída de César Álvarez, separado presidente de la región Ánicas, ha develado niveles insospechados de corrupción y crímenes con ribetes de espanto. Una estela que se evidenciaría también en el caso de Clever Meléndez, presidente regional de Pasco, un fenómeno preocupante al que lamentablemente se sumarían otros presidentes regionales. Clever, Uribe Meléndez, Camarga y Juan Manuel Uribe pasaron en el proceso con prisión preventiva. Así el Perú ya no solo tiene un mapa físico o geopolítico,
A estas alturas ya estrena tristemente un mapa de la corrupción que nadie quisiera ver, pero que se extiende los 4 puntos cardinales del país. Fíjese, en el norte, empezando por Tumbes, su presidente regional Gerardo Viñas Dioses tiene 25 denuncias en su haber por presuntos actos indebidos en la administración pública, además de una orden de detención. Actualmente se encuentra prófugo. Estoy seguro que la Contraloría, que está investigando, prontamente nos va a hacer ese levantamiento. En Piura, su presidente regional tiene 4 denuncias. En Lambayeque, Humberto Acuña Peralta tiene 7, mientras que Iván Vázquez de Loreto afronta 23 graves cuestionamientos. El presidente regional de Ucayali afronta 11 denuncias. Clever Meléndez de Pasco registra 10 procesos en su contra y René Concha del Cusco tiene 2 denuncias en sus escasos 6 meses de gestión, pues entró en reemplazo del destituido Jorge Acurio, quien fue inhabilitado por delitos de peculado. En Madre de Dios, la máxima autoridad regional afronta, según la Procuraduría Anticorrupción, 8 denuncias. Mientras que en Ayacucho su presidente enfrenta 7 acusaciones y en Junín su máxima autoridad tiene 4. Hacia el norte, centro y sur de Lima, los presidentes regionales Gregorio Santos de Cajamarca, Luis Picón de Huánuco y Juan Guillén de Arequipa afrontan 6 denuncias cada uno, mientras Félix Moreno en el Callao enfrenta 5 acusaciones. Los presidentes regionales de La Libertad, Tacna y Moquegua tienen en su haber 4 denuncias, mientras que Ica y Puno 2. Además, los presidentes de Apurímac y San Martín tienen una denuncia cada uno por presuntos actos de corrupción. En total, las investigaciones contra presidentes regionales a nivel nacional suman 168, de los cuales el 83.52% está en la etapa preliminar y el 16.48% se encuentra ya en la vía judicial. ¿Hay alguna región que se salve de ese tipo de denuncias de corrupción? Bueno, en casi todos los gobiernos regionales tienen casos de corrupción. Todos los gobiernos regionales se ven afectados por casos de corrupción. ¿Y cuánto está perdiendo el Estado con tanto denuncia? La verdad es incalculable. Pero en este mapa de la corrupción, los presidentes regionales de Amazonas, Lima y Huancavelica no registran denuncias directas de presuntos actos indebidos. Eso no significa que estarían, como se dice, limpios de polvo y paja. Sin embargo, los procesos sí están dirigidos a sus funcionarios. En Lima existen 15 denuncias contra empleados del gobierno regional, en Huancavelica 91 y en Amazonas 103. Mientras crece la economía, crece el sistema corrupto que existe hoy en día, que se está instalando. ¿Y la Fiscalía hizo algo? ¿La Procuraduría Anticorrupción hizo algo? ¿El Poder Judicial hizo algo? Y entonces ahora la descentralización es mala por eso. No me parece. Resulta increíble que en la mayoría de denuncias contra presidentes regionales y funcionarios, los distintivos sean la malversación de fondos, es decir, disponer del dinero público destinado para una obra y hacer otra por simple populismo. Otro delito bastante común es el de peculado, apropiarse de los bienes del Estado. Y finalmente el de colusión, en el que se direcciona las licitaciones a un solo postor para cobrar un porcentaje ilegal. En el caso de Tumbes, a Gerardo Viñas se le acusa de vender 36 hectáreas del gobierno regional en Punta Sal, que están valorizadas en 21 millones de soles a la irrisoria cifra de 2.500 soles. En ese caso es donde el Poder Judicial ha ordenado la detención preliminar, porque aún estamos en investigación previa. ¿Ya? Esta detención preliminar, ¿qué significa? Que puede estar detenido 24 horas. De Viñas no se sabe nada y sigue prófugo de la justicia. Aunque no está confirmado, en Tumbes no se habla de otra cosa que de su posible huida hacia Ecuador. A su hija Lucía Viñas parece que se le opacó el verde de su campaña y se le habría acabado las esperanzas de llegar al sillón que ocupaba su padre. Yo les prometo, compañeros, no me salen. No olvidemos que este manto gris de corrupción empezó en Ancash, con los serios cuestionamientos a su entonces presidente regional César Álvarez, hoy recluido en Piedras Gordas. A él se le procesa por el crimen de su rival político, Ezequiel Nolasco, pero también por el caso La Centralita,
el presunto centro de espionaje de adversarios a su gestión. Este caso sigue dando que hablar por el número de investigados con orden de captura. Con los días, algunos de ellos se están acogiendo a la confesión sincera, pero otros ya tomaron nuevos rumbos. Claro está, lejos de la justicia. También tenemos personas que se han ido a la clandestinidad, como es el caso del señor Martín Belaunde, el caso del señor Jorge Burgos también, en este caso, y el señor Dirce Valverde, que habría salido del país. En efecto, este último, Dirce Valverde Varas, acusado de ser el testaferro de César Álvarez, ya abandonó el país, tal y como se registra en su movimiento migratorio. Salió el 2 de junio hacia Ecuador. Del total de investigados, el 75% aún están en calidad de no habidos. Entre ellos, Martín Belaunde, acusado de ser una de las cabezas de la centralita o búnker, y Jorge Burgos Guanilo, asesor de imagen de César Álvarez. Ambos han sido sindicados por un colaborador eficaz como hombres de confianza del entonces presidente regional. Esto evidencia que estas personas no han tenido desde ningún momento la voluntad de contribuir con el esclarecimiento de los hechos ni colaborar con la justicia. En las últimas horas un nuevo rumbo toman las investigaciones en Ancash. La Fiscalía ha dispuesto que el caso de la centralita, donde se analiza si hubo una red de corrupción, se traslade a una Fiscalía supranacional en Lima, hecho que ha suscitado la preocupación en Chimbote. Y es que existe la suspicacia que al ser investigado el caso en la capital, no se incluya a jueces y fiscales cuestionados del Santa, entre ellos Dante Farro Murillo, a quien se le ha acusado de tener vínculos con el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Se presume un blindaje para algunos personajes allegados al gobierno. Esto no tiene otra verdad que solamente dilatar y distraer en la ciudad de Lima estas acciones que indudablemente para nosotros lo rechazamos como abogados. Así están las cosas, pero en este mapa de la corrupción hay más. Cleber Meléndez, presidente regional de Pasco, también está en el ojo de la tormenta. Es la segunda autoridad regional en el país que pasará varios meses de prisión para ser investigado por presuntos actos de corrupción. Y encima de todas las acusaciones se atrevió a pedir permiso para volver a postular, como lo demuestra esta carta. En Ayacucho las cosas también se ven color de hormiga, y es que el gobierno regional de Ayacucho, dirigido por Wilfredo Oscorima, tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios, un total de 260. Tenemos ya un caso que está a nivel de juicio oral por la presunta adquisición irregular de maquinarias valorizadas en 20 millones de soles aproximadamente. La Contraloría está poniendo punterías en los gobiernos regionales. Bueno, tenemos que aceptar esto es juego de la política. Definitivamente, en la reunión que hemos sostenido con el presidente de la República hace 2 días, él ha expresado su permanente apoyo a la descentralización. En Loreto basta con ver la ciudad para decir que las cosas tampoco están bien. Existen Iquitos graves denuncias. Por ejemplo, el tema del alcantarillado 1, después el alcantarillado 2, el tema del tren fantasma. ¡Que preparemos! Gregorio Santos de Cajamarca afronta horas difíciles por denuncias de corrupción. Ya hay 4 detenidos, hay más de 40 procesados en el mismo proceso y que el presidente regional tiene una medida restrictiva y se está evaluando el hecho de pedir ya una detención judicial. Ante tantas investigaciones largas y aún sin resultados, el Ministerio Público habló de sus falencias. Nos encontramos frente a una hecatombe, ¿no?, de criminalidad, donde esa cantidad de fiscales ya resulta insuficiente para poder cubrir todas las investigaciones que de una forma asertiva. La lista de cuestionamientos es larga y preocupante, aún más al ver que las regiones parecen detenidas en el tiempo, donde sus calles reflejan el pobre desarrollo que contrasta con los ingresos por el canon minero. Pero si creen que solo las autoridades regionales deben sacar cuentas, se equivocan. Los municipios también están en la mira. Nosotros hemos detectado un promedio de
5.500 casos de corrupción que involucran a gobiernos locales, esto es, municipalidades provinciales y municipios locales. También los tenemos en la mira, y es más, yo te diría que son más escandalosos los casos de corrupción a nivel de distritos y provincias. Tenemos el caso de Lambayeque, es uno de los que nos preocupa. Lo alarmante es que muchos de los actuales presidentes regionales y alcaldes investigados ya listan sus campañas para seguir en sus cargos. Vamos a tener más o menos 18 millones, ¿para qué? Para reparar la dentadura de todo apurimeño. Otro gallo deberá cantar en las próximas elecciones, y eso dependerá de que todos elijamos bien, a conciencia, a nuestros gobernantes. Vamos a tener 18 millones para arreglar la dentadura, ¿no? Era una de las palabras de uno de los presidentes regionales. Bueno, pero ¿cuál es el problema? La ex fiscal de la Nación decía, o una fiscal hablaba y decía que el problema es que los hechos de criminalidad, de corrupción van en aumento y se necesitan más fiscales. ¿Ustedes realmente como ciudadanos creen que se necesitan más fiscales o se necesita que estos fiscales, que este sistema del Poder Judicial dé sanciones ejemplares para que los ciudadanos, las autoridades no cometan actos de corrupción? El caso de Ancash, por ejemplo, en la misma región, todas estas denuncias que estaban allí, que las conocían, no pasaban de meras investigaciones y alargar los plazos para las investigaciones. Cuando este caso salta a los medios, salta a la luz y se traslada hacia Lima, creo que recién ahí funciona este sistema del Ministerio Público y del Poder Judicial. Recién ahí es donde se actúa, ¿no? De pronto todo estaba encapsulado, la mafia, la corrupción está enquistada en todos los poderes y ahí eso es lo peligroso. Ahora, el tema del control, ¿quiénes ejercen el control? ¿No? Hay una oficina de control interno dentro de las oficinas, dentro de los gobiernos regionales y municipalidades, pero administrativamente, ¿de quién dependen? Dependen de las municipalidades y de los gobiernos regionales y funcionalmente pues de Lima, ¿no? Pero lamentablemente, ¿quiénes los contratan? A estos procuradores, a estos encargados de oficinas de controles internos son las mismas autoridades. Esperemos que esto cambie realmente y pueda haber una mejor fiscalización para tantos recursos que están llegando a las entidades públicas, no solamente gobiernos regionales, sino también municipalidades. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con el ingeniero Víctor Onofrio, que se encuentra aquí en los estudios de Agenda Regional. Volvemos. Bien, hasta el lunes 16 hay plazo para las elecciones internas en los movimientos o partidos políticos. Algunos ya han adelantado sus elecciones internas y otros están en proceso de realizarlas. Lo que se quiere aquí es que se respete la democracia, lo que manda la mayoría y que verdaderamente sea ese sentimiento de los partidarios dentro de los movimientos o partidos. Se necesita que dentro de las listas haya el 30% de hombres o mujeres. No quiere decir solamente el 30% de hombres o viceversa, el 30% de mujeres, nada más. Como parece ser que en las listas se están conformando así, a las mujeres las están relegando y están cumpliendo solo con el 30% para colocarlas allí en este requisito mínimo que pone la ley. El 20% de jóvenes menores de 29 años y el 15% de comunidades nativas originarias de la zona. Generalmente coinciden los porcentajes. No sé si alguna lista en realidad se está atreviendo a cambiar estas cifras y en porcentajes quizás colocar más mujeres versus los varones, que normalmente siempre son los que gobiernan como consejeros regionales, lo propio en las candidaturas para regidores y en los jóvenes. ¿Por qué no apostar también porque este 20% suba al 40% para elegir a los jóvenes, o el 15% de las comunidades nativas suba al 30% o más? Pero vamos a conocer cómo está compuesta la lista que ya ha tenido una elección interna por el Frente Amplio, partido político Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, que en este caso lidera el ingeniero Víctor Onofrio y que además dentro de las elecciones internas ha sido elegido como candidato para el gobierno regional para ocupar en todo caso el sillón presidencial como candidato. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, amigos de Telesur. En verdad estar complacido por la invitación esta noche. Es un tema muy importante, creo. El día de ayer hemos tenido elecciones internas
Es cierto, se está simplemente ratificando en la lista unitaria esta participación de las listas provinciales como también del gobierno regional. Y de forma simultánea en todos los distritos se han practicado este ejercicio democrático que nos ha permitido elegir estas listas. Ingeniero, un poco habla en el preámbulo de la entrevista de los porcentajes de cómo se están diseñando o cómo se está preparando la lista en cuanto a varones, mujeres, jóvenes y comunidades nativas. ¿Cómo está conformada su lista, por ejemplo? Sí, o sea, en realidad hemos ajustado a la ley electoral que permite justamente la participación de la mujer un 30%. O sea, solo el 30% de las mujeres. 30%. O sea, no han ido más allá de lo que dice la ley. No, hemos querido respetar la ley fundamental. Pero la ley no prohíbe tampoco de que más mujeres participen. Exactamente. En el caso, por ejemplo, si usted aprecia, digamos, la lista regional, va usted a ver que existe exactamente el 30%, o sea, de la presencia en lo que significa, por ejemplo, consejeros, tanto en juventud como también en lo que concierne al tema de comunidades campesinas y pueblos originarios, y donde se ve, por decirle, en la parte de hilo tenemos una señorita consejera que representa y también la otra, tenemos dos en todo caso en hilo. La señora que pertenece, en este caso, que es del sindicato del MINSA en el puerto de Hilo, y también una señorita que lidera, en todo caso, en el puerto de Hilo también, digamos, juventudes. Y en el caso de Moquegua tenemos una comunera, la señorita Rita Rosa, que representa la zona de Huachunta, las partes altas de Pasto Grande, y hemos querido, en ese sentido, completar. Ahora, si bien es cierto, hubiésemos querido, la petición de parte de las comunidades es buscar la participación que sea elegido en una asamblea de los comuneros, que me parece respetable y me parece mucho más democrático, porque si bien es cierto, la actitud inclusiva de parte del Estado en lo que significa, por ejemplo, la mujer, si bien es cierto, no tuvo participación hasta 1956, recién el gobierno de Odría permitió que la mujer votara, después eso se ha ido un poco retardando, pero sin embargo vemos que incluso en todo el país la primera mujer gobernante justamente sale de Moquegua, y como un ejemplo se ha querido esto replicar en otros lugares. Sin embargo, hoy día ya prácticamente como ley se está simplemente acudiendo a esto, a pegarse en todo caso también de los pueblos originarios. Como usted puede ver, no había participación. Sin embargo, hoy día por ley se les permite participar en un 15%. Con un porcentaje, que es básicamente una persona, ¿no? En este caso sí. O sea, 15, si hablamos de 10, por ejemplo, consejeros titulares, ¿no? Exactamente sería 10% uno y medio, pues simplemente no funciona. No existe una persona y media, o sea, exacto, uno nada más representando a la comunidad, las comunidades nativas. Vamos a leer su lista. Usted va a la cabeza como presidente, vicepresidente Javier Alberto Flores Quicaño como vicepresidente, el primer titular para Mariscal Nieto como consejero, Fulgencio Ceballos Calizaya, José Luis Campos Muñoz. También tenemos a Franklin Cauna Will, que estoy leyendo solo titulares. Claro. Rita Rosa Gutiérrez Córdoba, todos por Mariscal Nieto. En este caso son 4 personas, ¿no? Así es. Por hilo, titular Gilbert Arriaga Navarro, Iris Soto Flor, tenemos a otro titular, Janet Sonia Aguilar Vances, y a Moisés Gerardo Guaricayo Uribe. En el caso de Sánchez Cerro tenemos a Ubaldo Álvarez Ábalos. Así es. Este es el cartel de candidatos lista única para el Frente Amplio, para el gobierno regional. En el caso de la municipalidad provincial, una sorpresa allí con Sandra González. ¿Desde cuándo vienen las conversaciones con Sandra González? Mire, exactamente viene un mes y días, ¿no? Casi coincidiendo un poco con mi presencia, porque bueno, yo tengo, si bien es cierto, he intentado hacer un movimiento. Sin embargo, ya por un poco la experiencia que sucede en el país, hemos querido participar de esta manera. La vez pasada participé por los jornalistas. Entonces, la señorita González, Sandra González, si bien es cierto, yo la he conocido por información, por la noticia, por la televisión, por su acción que tiene permanentemente en lo que concierne al trabajo como regidora en el municipio. Sin embargo, bueno, de pronto hubo la oportunidad de invitarla porque me dijo probablemente no alcance, pero ella ha hecho todo el esfuerzo. Hemos incluso ya viajado a la parte de Somoa, hemos estado en Samegua, en diferentes poblados en los cuales se ha hecho el intento de buscar, pero todo es un proceso, o sea, hasta que de pronto se regularice todo, excede ya la fecha correspondiente. Ella iba por el movimiento Amor, ¿no? Amor. En las siglas, así decían, el movimiento Amor, no se logró inscribir. No se logró inscribir, aunque en ellos prevalece la intención de todas maneras de inscribirlo, me parece que están en su derecho. Sin embargo, hemos confluido en un conjunto de acciones, hemos estado trabajando en visitas a diferentes personas. Como usted puede apreciar la lista, por ejemplo, tenemos gente representativa. De pronto, no sé cuánto
habrá que darle la importancia de poderlos colocar en un cartel y decir que estos son nuestros candidatos. Ahí usted puede ver, el joven, por ejemplo, Franklin Cauna, es un muchacho muy activo, muy representativo, representa a las comunidades vecinales, y en cierta medida, incluso usted, la señorita Rita Rosa, también es una señorita, muy activa en lo que significa las partes de la parte, en este caso, incluso con el conflicto con Puno. Ella es una aymara hablante, me parece muy importante esto porque queremos en todo caso llegar, incluso en nuestra propuesta está justamente que por lo menos gran parte de las personas que estamos en este frente podamos hablar el aymara, que es fundamental. Sí, pero la parte ideológica doctrinaria del Frente Amplio, ¿en qué se basa? O sea, ¿en qué han coincidido con Sandra González? Sandra González también ha entendido el problema, asunto de lo que significa la defensa de los recursos naturales en primera instancia. ¿Es algo así como un partido ambientalista? También es un partido ambientalista. ¿Que defiende los recursos naturales? Claro. ¿Algo así como Tierra y Libertad? Exactamente, si quieren una fotografía de esto, y quiero un poco manifestarle, fíjese. ¿Cuál es la diferencia entonces? No hay diferencia, porque simplemente la primera instancia es Tierra y Libertad y luego se convierte en un partido de Frente Amplio porque invita a otras agrupaciones independientes, a participaciones democráticas, medio incluso ambientalistas, para poder un poco precisar lo que significa hoy día, por ejemplo... Pero Sandra González le preguntaba qué relación tiene con la parte doctrinaria y idearia de este partido, porque que yo sepa, Sandra González no la hemos conocido todavía como ambientalista, ¿no? No, o sea, yo creo que en todo caso, por ejemplo, si es que estamos viendo incluso que aquí en Moquegua hay un programa de la Universidad del Medio Ambiente, y eso es importante. Pienso de que también ella está entendiendo este proceso, porque realmente mucha gente ha obviado el tema y de pronto uno aparece ahí como una especie de que no quiere nada saber con lo que significa la minería, y eso es una equivocación. Lo que estamos buscando en este momento es concentrar la atención debida donde, ahora importa muchísimo el recurso del agua, y más aún el impacto ambiental. Incluso le quiero manifestar esto como una información de Estados Unidos. El presidente Obama ha manifestado con mucha preocupación que hay que darle importancia al tema, por ejemplo, el calentamiento global. Y son consecuencia de esto que hoy día mucha gente no le da importancia. Yo creo que sí es importante que la población entienda que estos aspectos son fundamentales, porque en este caso cuando tenemos solamente un río y medio, un río que no alcanza más de los 100 kilómetros, y el otro río que tenemos la mitad en la parte del Alto Tambo. Entonces, si no cuidamos esto, por ejemplo, la parte de cabeceras de cuenca, no le damos importancia a esto, sencillamente cuando de pronto escuchamos como información que el río Torata está trayendo consigo elementos, en todo caso, tóxicos a la población, no le damos importancia, es como una noticia más. Por eso yo creo que esta concentración de técnicos que tenemos actualmente, de ingenieros, como usted puede ver, el ingeniero, por ejemplo, Flores Quicaño es ingeniero químico, el ingeniero Ciberoni, que es de la otra lista, es otro ingeniero químico, quien les habla es un ingeniero metalúrgico. Yo jamás voy a decir pues que la minería no debe ingresar en Moquegua. Yo conozco, por ejemplo, todos los procesos productivos, pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, que sabemos cuánto implica esto, pero también sabemos cuánto repercuten, por ejemplo, en este caso los pasivos ambientales. ¿Qué cosa hay? Cada elemento que ingresa, por ejemplo, en el proceso productivo, sigue reaccionando, ¿no? Ingeniero, este proceso que está viviendo el país, que lo empezó hace muchos años, expresidentes que pasaron, el proceso de descentralización, está mirándose como un tema donde se está trasladando la corrupción, porque así lo percibe la gente del centralismo, a los gobiernos regionales. ¿Qué cree usted que en ese engranaje de ideas, de pensamientos para el proceso de descentralización habría fallado para que haya tanta corrupción como lo han descifrado algunos periodistas a nivel y de alcance nacional? Claro, me parece que el Perú, ya como una especie de consecuencia de lo que concierne a los países que buscan el desarrollo, y más aún cuando vemos que Europa, por ejemplo, este continente que ha tenido la más grande crisis en el mundo en los últimos años, le permite a América Latina y fundamentalmente el Perú como centro importante a poner en práctica diferentes formas de descentralizar el país. Y Lima, por ejemplo, colonialmente ha sido y aún es todavía, incluso hoy día intenta volver a decir que los gobiernos regionales no funcionan y por ese motivo hay que hacer reformas. Entonces yo creo que en este momento es importante tratar de corregir los problemas de descentralización. Evidentemente, si estamos apreciando de que, si bien es cierto, la distribución de la riqueza que se da fundamentalmente en las regiones mineras, si hacemos una evaluación, por ejemplo, ¿cuánto significa los cánones en todo el país? Actualmente significa el 62% en la actividad minera, y la concentración del canon, por ejemplo, fundamentalmente es en lo que concierne a minería, y si hacemos operación, apreciamos que solamente 4 omiten la participación de la presencia de la mina. Ahora, en este caso, en todo caso, donde se ha habido el problema fundamental de corrupción es donde aquellos que han recibido mayor cantidad... Donde han concentrado mayor cantidad de recursos económicos, proveniente del impago
que hacen las empresas mineras del impuesto a la renta convertido luego en canon minero. Exactamente. Ahora, si apreciamos el tema, por ejemplo, de ANCAS, que es el tema que justamente ha colmado, ha llegado a un techo de corrupción donde se ha visto incluso que no solamente si bien es cierto, el señor César Álvarez es la cabeza de este grupo mafioso en realidad, porque ha estado circulado por gente no solamente llegada, digamos, a Control Civil, que se ha hecho alusión. Por sicarios, La ¿no? prensa, por ejemplo, hay periodistas presos. Periodistas presos. Incluso los fiscales aún están, digamos, sin ningún tipo de llamado, pero pienso que oportunamente... El asesor de imagen también, ¿no? Claro, es decir, han estado, incluso fíjese, hay una señora que está, digamos, que tiene una granja muy grande y ha crecido justamente en los últimos 8 años, a consecuencia que ha sido la principal proveedora, en este caso de los pollos, ¿no? Para diferentes actividades, grupos musicales. Hay un grupo, me parece, Hola Chimbote, que ha estado en todos los eventos, es decir, se convierte prácticamente en una red. Y esta red, cuando no se le contiene, yo no quiero con esto decir pues de que en Moquegua también esté queriendo pasar lo mismo, porque es una... ¿Moquegua es la excepción? No, no lo es, porque es una forma, casi como decía yo, cuando se forman, por ejemplo, los sólidos en una masa líquida, de pronto a convertirse en sólido, se forman las dendritas. Y este concepto de dendrita, si lo aplicamos en ANCAS, de forma simultánea se forman en otras regiones. O sea, el tema de corrupción es un tema histórico. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos regionales lanzan sus procesos de licitación para ejecutar obras millonarias, obras que tienen mucho canon, mucho dinero. La solución sería entonces saltar por estos procesos de fiscalización e irse por los organismos internacionales, como algunos gobiernos regionales también están optando. No, yo pienso, si bien es cierto, puede haber de pronto una consultoría que se haga, pero evidentemente uno tiene que hacer su propia creación de poder controlar, porque cada país tiene su propia realidad. Y si vemos un poquito incluso la economía de nuestro país... Moquegua ha optado por ello, ¿eh? Las lomas de hilo se han licitado a través de la UNOPS, un organismo internacional. El Hospital Regional de Moquegua, que concentra también varios millones de soles, también ha sido licitado por la UNOPS, 188 millones por la UNOPS. El Fondo de Desarrollo Moquegua, dineros que provienen de la mesa de diálogo con Quellaveco, 100 millones de soles, este fondo que está integrado por varios organismos, varias instituciones, ha decidido que también el bombeo de Chilota Chincune lo licite la UNOPS. O sea, ¿qué es lo que pasa con la UNOPS? ¿Es el único organismo que podría hacer licitaciones? Pienso que debería un poco derivarse a otros, digamos, otros intentos de generar, por ejemplo, en macroregiones. Porque, como le digo, si es que usted quiere aplicar la UNOPS en la selva, va a ser distinta a unas regiones de la costa, o evidentemente otros que están apegados, en el caso de Tumbes y Piura, a la zona del trópico. Pero, ¿sabe por qué yo planteo eso, el tema, y hago de conocimiento los televidentes de la UNOPS? Porque todos estos organismos internacionales tienen inmunidad diplomática. No les alcanza la Contraloría. Y este control que hace la Contraloría está pues muy preocupado, porque ahora ha presentado un proyecto de ley para que les alcance también a estos organismos que tienen inmunidad diplomática y tienen este blindaje donde no les alcanzan los procesos de fiscalización y control. Entonces, en este gobierno de Ollanta se han triplicado todos estos procesos de licitación por estos organismos internacionales que tampoco lo hacen gratis. Ellos ganan un porcentaje por cada licitación pública. Creo que es imposible poder controlar, porque no solamente se van a, pues, de repente se ha evitado, de repente las relaciones nacionales, pero a nivel internacional hay unos nexos. O sea, es imposible poder controlar. En todo caso, creo que, digamos, en cada región lo que en todo caso falta es implementar un poco, acelerar de que digamos, la participación de la población sea más exhaustiva en el control de los recursos. Porque si de pronto dejamos solamente a que las manos o de unos cuantos manejen estos digamos, destinos económicos, tenemos este problema. Entonces, cuando tenemos menos participación es donde justamente hay mayor corrupción. Ahora, en el caso, por ejemplo, en lo que concierne, decíamos, la economía. Nuestra economía, si bien es cierto, es muy controvertida, incluso decimos que es un... Estamos en una canodependencia, porque es la verdad. No hemos generado otras fuentes de economía que nos permitan quizás desconcentrar estos poderes de los gobiernos regionales y municipales. Todo está concentrado ahí, el dinero está ahí. Claro, ahora si hablamos de una economía nacional vemos que es una economía muy informal, inclusive porque usted se aprecia, cuando usted ataca la minería informal, usted va a ver que esta minería informal estuvo alimentando la gran minería. Entonces aquí hay una forma, incluso si usted hablamos incluso dicen muchos que es un narcoestado, el que tenemos un narcoestado, otros le agregan narcoestado militar o narcoestado minero militar. Entonces aquí hay que ver una especie que se teje en cosas que de pronto uno no lo puede controlar. Mientras menos sea la participación de la población, mientras menos tengamos la innovación de cuadros, incluso de partidos políticos que puedan apreciar esta conducta, va a ser fácilmente, en todo caso, que se pueda minar
con los actos de corrupción que se dan en todo el país. Es increíble, ¿no?, que de pronto tengamos de las 14, digamos de los 21, de los 25 gobiernos regionales, incluyendo en este caso Callao, tengamos 19 donde tenemos grandes problemas. Incluso 22 en realidad, son 22. Claro, por ejemplo, el señor Jaime Antezana, por ejemplo, incluso ha manifestado en este caso que hay 14 regiones con narco candidatos. Entonces vemos que hay una especie de... ¿Quiénes estarán financiando esos candidatos, no? Entonces eso es lo que justamente no podemos apreciarlo. Lo bueno que ahora, por ejemplo, se ha implementado una agencia de inteligencia informática que va financiera, ¿no?, en la cual de pronto hay un dispositivo legal que va a permitir detectar las cuentas de personas que participan en el mundo político y una especie de apertura que permitirá quién ingresa ese dinero. O sea, por ejemplo, el caso de Martín Belaunde, este señor que, si bien es cierto, incluso ha llevado adelante en este caso incluso al actual gobierno, por ejemplo, a tener un vínculo, una relación, no sabemos cuánto, ha financiado diferentes tipos de personajes en la política. Incluso no es raro que aparezca en esta madeja que hay en Chimbote, por ejemplo, en Ancas, porque él incluso ha alquilado este edificio, él ha estado dando, digamos, dinero a diferentes partes, no solamente de Chimbote, sino en todo el país. Entonces yo creo que aquí... Y luego, ¿cómo pasará la factura, no? ¿Cuál será su recompensa? Estamos viendo las consecuencias que tiene en este caso Ancas, por ejemplo, con este problema, y que el señor ha desaparecido, no sé cuánto se le pueda, digamos, encontrar. Yo creo que tarde o mañana, esperemos que no sea mucho tiempo, ¿no? Y entonces así se está manejando un poco este tema de centralizar los recursos en ciertos proveedores que son los únicos, son los bendecidos, son los escogidos, y los demás ciudadanos que observan esto, que miran, se sienten frustrados, ¿no? Porque de pronto no hay una competencia legal para todos por igual y con las mismas condiciones, sino de pronto algunos van ofreciendo algo bajo la mesa y a ellos sí les salen las compras, sí les salen los servicios, sí les sale todos los procesos, y a los que no, a los honestos, no les sale nada. Entonces, eso está generando que todos ofrezcan algo porque les salga un proceso, ¿no? Claro, y más aún cuando, por ejemplo, tenemos a una región como Moquegua que no produce ningún tipo de productos. O sea, si usted ve, esto se aplica cuando de pronto el municipio, tanto digamos el Consejo Municipal Distrital o de provincial, o incluso regional, le compra, por ejemplo, principalmente a Lima todo, o de pronto a Arequipa. Entonces yo creo que si aquí en Moquegua tuviéramos en algún grado esta distribución económica de que le des, por ejemplo, a un proveedor en lo que significa, por decirte, mandiles de cuero, claro, ya te tocó a ti, ahora al otro, y todos que se distribuyan la riqueza para todos por igual. Pero aquí la verdad, ni ninguna parte del país se está dando esto, y de pronto aquí se necesita redistribución de todos estos recursos. Claro, ahora en lo que significa, por ejemplo, me parece un poco importante, o sea, en la parte, no sé si me permites, el tema, por ejemplo, digamos, de mayor trabajo. Es decir, mucha gente va a prometer que de pronto yo te voy a, si bien es cierto, culminó la labor del señor Martín Vizcarra, por ejemplo, pues ahora me toca a mí, yo los llamo a trabajar en el gobierno regional. Eso no tiene sentido. O sea, lo que tenemos ahora que impulsar son justamente, digamos así, la cuestión de los parques industriales. O sea, la forma de poder darles trabajo es, digamos, impulsar los parques industriales, porque vemos que toda la región prácticamente no produce nada, ni una lámpara. Si pudiésemos lograr, por ejemplo, producir ciertos productos, llámese en el caso de reciclados de materiales, decía, cartones, por ejemplo, papeles, en este caso vidrios, que son reciclables, incluso metales, ¿no? Llámese bronce, fierro, aluminio, para poder producir en la zona sería distinto. Ingeniero, pero todo eso se ha adormecido, esta mano de obra muy calificada, muy talentosa en estos rubros que usted dice de los parques industriales, porque todo se está centralizando al fierro y cemento y a la infraestructura del rubro de construcción civil, y entonces ahí va el canon minero, ahí apunta el canon minero, y los otros rubros se están descuidando por completo. Eso es el proceso de descentralización. ¿Para eso ha venido el canon minero, solo para el fierro y cemento? En verdad que es justamente la práctica tradicional que han podido hacer, hasta ahí nomás pueden hacer, esto ha demostrado, ¿no? Por eso digo, aquí tenemos en todo caso un grupo de gente que podría permitir y aperturar este espacio. Ahora, si esto, por ejemplo, digamos, aplicamos, el día 30 de junio en el Perú se va a concesionar, por ejemplo, el gasoducto, que cuesta $3.800 millones, 1000 kilómetros de camisea hasta el puerto de Hilo, y cuando vemos este problema del gas de camisea tenemos que darle en todo caso, como decía alguien, ¿no? Darle eso que tanto hablamos, ¿no? Del valor agregado. Esta zona sí permite, por ejemplo, producir otros productos, ¿no? Del metano, del etano, del propano y del butano, el nitrógeno, el azufre, es decir, todos los elementos pueden ser convertidos en otras cosas. Y por lo tanto pienso que sí, ahora sí tenemos que impulsar esto. Y no en vano decimos, por ejemplo, la Universidad José Carlos Marati, me parece, va a implementar la carrera de ingeniería petroquímica o ingeniería química.
Y eso es importante porque tenemos un poco que andar al ritmo. Ahora, hay un tema también importantísimo en lo que concierne, por ejemplo, esto de que no lo vemos. Mucha gente solamente ve de lo que significa la región de Moquegua las intenciones de parte de China, Bolivia y Brasil de invertir, en este caso, en la parte centro para sacar productos, en este caso por el Pacífico y fundamentalmente por el puerto de Hilo. Cuando veamos de una forma integral los problemas, cuando querramos en todo caso enfocar, no de la forma tradicional, para mí sinceramente ver el tema minería me parece importante, pero no tan importante. Tenemos que involucrar otros sectores, el tema turismo, por ejemplo, el tema parques, es decir, muchos temas que de pronto podemos abordarlo en otra oportunidad. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por estar aquí. El tiempo en televisión es corto, pero le agradecemos. Tendremos otras oportunidades más adelante. Y bueno, gracias por habernos también informado, ¿no?, de todas las elecciones internas. Aquí tenemos todos los candidatos que van para la alcaldía de Moquegua, Hilo, tenemos para los distritos, ¿no?, las elecciones internas. Sí, solamente están ahí las provinciales y la región, y le vamos a juntar después, por ejemplo en Hilo estamos participando también en Pacocha y el Algarrobal, que son prácticamente los únicos distritos que tiene, y Hilo funciona ya como una especie provincial. En el caso también de Mariscal Nieto. ¿Presentan candidato para Hilo? Sí. ¿Quién es el candidato? El ingeniero Lucho Ciberoni Morales. Lucho Ciberoni. Luego lo acompaña una señorita de 33 años, muy activa la señorita. Es decir, tenemos muchas novedades. De pronto recién esto va a empezar a replicarse en los diferentes lugares de nuestro departamento. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bien, y nadie se salva de la Comisión de Fiscalización, que hoy tiene en la mira al fiscal de la Nación. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República estaría citando también al fiscal de la Nación por una reunión que habría tenido con un sospechoso personaje que tiene relación con la región Ancash. Esa es la noticia que el día de hoy ha sido publicada en Diario Perú 21. Esta nota también va a generar seguramente mucha polémica, que ni siquiera el fiscal de la Nación se salva, ¿no?, aquí de todos los procesos de fiscalización, y que así debe ser. Nadie está blindado por ningún poder del Estado. Muy bien, vamos de inmediato ahora a continuar con la información. Antes de concluir este espacio, la representante del Cali Guarma en Moquegua ha manifestado que el señor Franco Ceballos, ese proveedor cuestionado, criticado, que tenía menos 20 puntos para la licitación este año por las irregularidades y quejas de los beneficiarios de este programa, este año nuevamente gana el proceso por 1,5 millones de soles para atender los desayunos escolares en las más de 8.000 raciones que estará entregando entre Moquegua, Samegua y Torata. Vale decir que los comedores populares avalaron al señor Franco Ceballos, firmando con el fin pues que luego contrate, ¿no?, a estas personas de los comedores populares. Pero lo que se sabe hasta el momento, por los requisitos que le ha pedido el Cali Guarma, solo a una persona va a contratar hasta el momento, y solo ha presentado un contrato de una señora de un comedor popular. Las demás no se sabe si les darán oportunidad o no, pero el pueblo de Moquegua tendría que agradecerle a los comedores populares de Moquegua que firmaron avalando para que el señor Franco Ceballos este año nuevamente sea el proveedor de Cali Guarma. Veamos la nota. El proceso de compras está realizando 2 procesos de compras. Uno que ya culminó, que es el cual se ha realizado en el ámbito del Comité de Compra Moquegua 1. Es este proceso se ha adjudicado el día 30 de mayo para todas las instituciones educativas de los distritos de Moquegua, Samegua y la parte baja de Torata. Entonces se ha adjudicado bajo la modalidad de raciones preparadas, ¿no? Y también estamos, el día de mañana estamos llevando a cabo la etapa de lo que es evaluación y selección de propuestas para el caso de Moquegua 2, ¿no? Todo lo que es la provincia de Sánchez Cerro. En el caso de Moquegua 1, ¿quiénes son los que han ganado la buena prueba? En todo caso, ¿quiénes son el consorcio beneficiado para dar esta distribución de alimentos a los niños? Sí, tuvimos un solo postor, que fue el consorcio que estaba integrado por el señor Franco Ceballos y la señora Margarita Ramona Quintanilla, que han sido nuestros únicos postores en este proceso que se llevó a cabo el 30 de mayo. El señor Franco Ceballos también el año pasado creo que ganó la Pona Pro para poder repartir los alimentación. Y la pregunta es, ¿en qué sentido, cómo se ha considerado algo, quizás algunas nuevas sugerencias que han levantado el señor?
Sí, justamente para este nuevo proceso del 2014 hemos tenido muchas mejoras en nuestro manual de compra en relación al año 2013. Tanto así que en el año 2013 para ser postor solo se pedía declaraciones juradas. En este año los requisitos han sido mayores y tanto así que se está pidiendo lo que son ya certificaciones acreditadas por organismos acreditados ante Indecopi. Las exigencias se han intensificado en el tema de lo que es calidad, ¿no? El control de calidad, por eso que en los primeros meses no tuvimos postores que cumplan con este requisito que era, por ejemplo, el termosellado, ¿no? Estos requisitos que la cual Caliwarma sugiere, ¿qué puntos considera para que la opinión pública tenga conocimiento? Por ejemplo, está considerado lo que es primero contar con un certificado higiénico sanitario de la planta o del establecimiento donde se van a preparar las raciones. Esto tiene que ser emitido por un organismo acreditado ante Indecopi, ¿no? Luego viene lo que es los certificados de saneamiento ambiental, viene lo que es el tema de sus flotas vehiculares con las que va el proveedor va a hacer el servicio, viene ¿qué más? En cuanto a los alimentos que, por ejemplo, que va a utilizar los insumos, tienen que contar con sus registros sanitarios y sus habilitaciones del plan HACCP. Cada alimento que utiliza tiene que contar con estos requisitos para poder utilizarlos. En caso que no cumplan estos requisitos, en caso que otra vez este consorcio encabezado por el señor Ceballos otra vez incurre en las faltas que fueron precisamente el motivo del año pasado de cerración, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a adoptar? Como le digo, hay un contrato, en ese contrato se establecen una serie de penalidades y por cada incumplimiento es una penalidad hasta una resolución de contrato, ¿no? Entonces nosotros ahora, en relación también al año pasado, tenemos una mejora en el sentido de que ahora tenemos un monitor de control de calidad que va a estar día a día en cada establecimiento, es decir, en la planta. Este monitor de calidad es por parte del programa, ¿no? Entonces él va a estar desde el momento que se hace la producción de las raciones hasta el momento del despacho que van a las instituciones educativas. Una vez que las raciones llegan a las instituciones educativas, entran a trabajar nuestras monitoras de gestión. Ellas son las que se encargan de verificar. Monitoras de gestión. Son personal especializado, son nutricionistas, de perfil, son nutricionistas que se encargan de verificar desde que, por ejemplo, las raciones llegan a la institución educativa, van a verificar en qué condiciones llegan, cómo las recepcionan, cómo las distribuyen, el horario de consumo. Entonces ya esa es labor exclusiva de los monitores de gestión. Pero en planta tenemos los monitores de calidad. Como le digo, los monitores de calidad son los que se encargan desde el momento que van a empezar a hacer la producción hasta el momento del servido. Bien, lo cierto es que además de este programa de gobierno, no hay raciones de almuerzos para los niños de la zona alta. ¿Saben por qué? Porque Moquegua no califica. Según el INI, en Moquegua no hay extrema pobreza. Tacna sí tiene un poblado con extrema pobreza y sí llega en un lugar. Pero aquí en Moquegua, según el INI, todos tenemos mucho dinero. No hay extrema pobreza. Los distritos que quedan ubicados en el Alto Tambo, en toda la zona de la provincia General Sánchez Cerro, están preocupados porque no les alcanza este beneficio de este programa social gracias al INI, que indica que aquí no hay extrema pobreza. Por eso es que estos niños de estos colegios tan alejados no van a recibir su ración de almuerzo, solo van a recibir la ración de desayuno, que es una ración que tiene que el niño tomarla media hora antes de ingresar a sus labores escolares, que también será otro tema que tendrán que trabajar con el sector educación para que el niño vaya media hora antes al colegio y pueda atenderse con este desayuno o esta ración que le dan a los pequeños. Un pan con mermelada, un pan con manjar blanco y una ración de kiwicha o avena. Una llamada telefónica, vamos a atender del público. Buenas noches. Señorita, buenas noches. Le saluda la señora Beatriz Marino. Señora, adelante. Bueno, no sé qué término ponerle, si una queja, una denuncia, ¿no? Acudo a su programa que tiene bastante eco acá en la ciudad de Moquegua, poner en conocimiento que aquí en la calle Torata los ambulantes se han apropiado de toda la calle, señorita Pamela. No sé a qué autoridad le corresponde que puedan vigilar y supervisar. Uno no puede transitar ni como peatón ni en tu vehículo porque los ambulantes se han apropiado.
parece un pasaje, o sea, no parece una calle de tránsito, sino parece un pasaje, se ponen sus carretillas, ponen sin ningún control. No, Bien, uno en su vehículo no tiene dónde transitar, tanto en la calle Torata como en la calle Grau, señorita Pamela, los ambulantes han hecho suyo las calles, entonces no me parece, ¿no? No me parece uno como contribuyente que paga sus arbitrios municipales, al menos yo pienso de que eso le corresponde al municipio, velar por la seguridad tanto como peatón, ¿no? Porque ahí uno puede sufrir un accidente, no puede transitar, ya los ambulantes sin ningún control. Se han apropiado que de tiene esta un calle. negocio, señorita Pamela, uno tributa, paga sus cosas a la SUNAT como corresponde, pero esos ambulantes, señorita, se ponen en la calle, o sea, y no hay ningún control. Acudo a su programa que tiene ECO para ver a qué autoridad le corresponde venir y vigilar. Bien, señora Beatriz. Deben salir de ahí. Muchas gracias por llamar al programa. Esperemos que el alcalde de Moquegua, porque esta es competencia municipal, pueda solucionar. Los ambulantes no pueden apropiarse de una calle. Esto no es un pasaje, no es parte del mercado, es una calle. Y allí tienen que intervenir pues los señores de servicios a la ciudad, el administrador de mercados, Serenazgo, limpiar esta calle y en todo caso si es que esos ambulantes desean vender, darles otro lugar para que puedan expender sus productos y no apropiarse de esta manera y tapar los negocios que están contribuyendo, como bien dijo la señora Beatriz Merino. Nos despedimos, agradecidos por su sintonía y a Milagros Adriana, que noche a noche se encarga de nuestro peinado. A ella la ubicamos en la calle Hilo 880. Muchas gracias, permiso.